Bueno, Alfredo Fluri en nuestra mesa, nuestro especialista en economía, porque tenemos una visita muy especial aquí en los estudios de Radio Universidad. Sí, está el doctor Hernando Bocco. ¿Qué tal? Buen día para todos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? El doctor Bocco, recordemos, es un oriundo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, nacido en Helena, en el sur de la provincia, pero ha pasado por diferentes cargos en la función pública. Tal vez los más destacados fue presidente del BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, y además hasta hace no mucho tiempo fue vocal del director del Banco Central de la República Argentina. Y bueno, por supuesto, es propicia la visita de el doctor Bocco para hablar de varios temas que tienen que ver con la situación económica y básicamente me parece con el contexto de la situación financiera y económica a nivel global, con este tembladeral de los mercados, con esta ciclotimia permanente, producto, entiendo yo, de situaciones que tienen que ver con problemas en la economía real. Doctor, ¿cómo lo ve al tema? Bueno, la situación global es muy preocupante, el mundo está diseccionado, diríamos uno podría identificar tres clases de países. Tenemos los países que eran los llamados avanzados, que tenemos en un proceso muy importante de crisis, con diferencias, tanto Europa como Estados Unidos. El área de Europa en una situación de gravísima situación de indefinición política y por lo tanto con consecuencias institucionales, encubriendo una crisis generada por la propia Unión Europea, que en su momento falseó información para valorizar las posibilidades de que países periféricos a la Europa central, como es el caso de España, Portugal, duele, a mucha gente le duele porque cree que España es una potencia, para mí España es un país de muchísima fragilidad, como lo es obviamente Grecia, Turquía, pero bueno, colocaron números falsos sobre el valor de los bonos, eso hizo que calificaran para entrar en la Unión Europea, se estableció el euro, y fue un gran negocio financiero el déficit fiscal y comercial para los grandes bancos, 7, 8 grandes bancos europeos. Lo que hoy está en discusión es cuánto van a dar de pérdida esos bancos y quién los va a capitalizar. ¿Quién los va a capitalizar? Los estados. Es un país de pensamiento conservador de ultraderecha, como es el alemán gobernado por Merkel, tiene fuertes dudas porque cualquier intento de hacer lo que haría Obama en Estados Unidos, que no le tembló el pulso tampoco a Bush en hacer, que era destinar la cantidad de plata que sea para impedir una caída del sistema, Europa los sanciona porque tiene mucha debilidad política quien haga eso. Es decir, Europa es una sociedad socialdemócrata con pensamiento neoliberal extremo, y Estados Unidos es una sociedad de mercado con practicidad a la hora de aplicar política. Pragmatismo que la gran diferencia es que Estados Unidos no tiene moneda, el dólar no es una moneda, el dólar es un commodity que se emite en la cantidad que sean necesarias para cubrir la necesidad de quien domine en ese momento. No tiene respaldo, no tiene no tiene disciplina. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pasó a ser el principal acreedor del gobierno norteamericano, era China, lo desplazó por la gran cantidad de bonos que emitió en los últimos años, de tal manera que ahí tenemos una constelación de países que además tienen un agravante para ellos mismos, y que yo publiqué una nota a comienzos de año en 2 lugares diferentes señalando la poca importancia que a veces el sector tanto político como medios le brinda a esta problemática, porque Estados Unidos en el 2000 tenía un 33% del PIB mundial, hoy tiene 25 y cayendo, y Europa, que tenía más del 25, hoy tiene 21 y cayendo, y la proyección es que lleguemos a tener en 10 años el 9% del PIB mundial en Europa. Y ahí se insertan los BRICS y las águilas que menciona usted, ¿no? Claro, entonces ahí aparece todo un conjunto de países que está emergiendo, y ese conjunto de países pasa a jugar un rol importante. Por ejemplo, los datos de hoy, China ha sido resistente a la crisis. ¿Por qué? Porque en los últimos 6 meses, en los últimos 2 años, en los últimos 4 años, porque la crisis empezó en el 2007, 17 de julio del 2007, crisis de hipoteca, después vino la crisis de mayo del 2008 con la caída de Bear Stearns, después Lehman Brothers, y ahí la del 2009 que fue la recesión mundial con una fuerte caída en el caso de México, etcétera, países con fuerte salida de capitales. Esta crisis
lleva a que uno se plantee con inteligencia cuál es la inserción que debe tener en el mundo. ¿Por qué? Porque hoy Argentina le exporta más a África que a Estados Unidos. O sea, nosotros en el comercio mundial es más importante a África como comprador que Estados Unidos. Entonces yo tengo que sopesarlo eso. Sí. Y no lo digo en términos populistas. Digo, fíjese qué bárbaro, ¿con cuánto me tengo que sentar a negociar? No, eso es la realidad. Y además Brasil, que le exporta a Estados Unidos y a Europa, puede tener problemas probablemente más severos que lo que puede tener la Argentina en una crisis de derrumbe de economías avanzadas, pero Argentina le exporta el 9% de sus exportaciones a Europa. Antes ¿no de es? avanzar sobre Argentina en particular y cómo puede impactar esto, centrémonos en Europa, Estados Unidos. ¿Cómo puede evolucionar? Europa está técnicamente en default. La discusión es política, es una mesa, como hizo Carlos Pellegrini cuando iba a ser presidente. Cuando fue señalado para ser presidente, probablemente algún historiador querrá rebatirlo, pero lamentablemente no va a tener posibilidad en este momento. Señores, ¿cuánto están dispuestos a poner? En función de eso yo acepto. Estamos en una crisis, esto es una caída muy grande de la Argentina. Si ustedes me dicen como poderosos del país cuánto ponen, yo acepto o no acepto. Cuando vino, volvió, le pareció que la cifra era razonable, aceptó. Después se hizo bien o mal las cosas, otra historia. En Europa lo que se discute es esto. La tercera economía de Europa, que es Italia, está endeudada en 150% del Producto Bruto. Esa economía entró en una situación cercana a la recesión de pagos. España está emitiendo en el orden de 25 a 30 mil millones de euros mensuales para reprogramar su deuda, y Grecia está técnicamente en default. ¿Qué hubiera sido la medida inteligente, simple, de almacenero? Era, señores, hagamos un Brady, replanteemos toda la deuda, y quienes pusieron la plata van a perder entre el 20, 25 a 50% de lo que colocaron, pero no van a tener pérdidas. Consejo que me parece dieron algunos especialistas en economía, digo, haciendo un paralelismo con la situación argentina cuando renegoció la deuda. Nosotros en las reuniones de Basilea el año pasado se lo planteamos al Banco Central Europeo, que buscaran una solución, pero hay, como digo, hay un fundamentalista de mercado en gobierno socialdemócrata. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo políticas neoliberales de restricción de gasto y además no quiero poner plata a la hora del déficit, pero tengo una sociedad, para la cacofonía, socialdemócrata, que tengo que bancar políticas de sostenimiento de una cantidad de cosas, son incompatibles. Alguien tiene que poner la plata. Entonces, ahora el problema es que los bancos la pusieron y Merkel está discutiendo cómo se capitaliza, pero si ella pone demasiado dinero, los votantes, que ya la vienen sancionando duramente, la van a votar, le van a votar en contra por agudizar esa situación, y todas las elecciones que van teniendo los estados en Alemania le van marcando que pierde la próxima elección. O sea que es un problema de carácter político en donde necesariamente hay que inyectar fondos de parte de los estados europeos, en este caso los bancos. Ahora uno se pregunta, digo, y volviendo al caso de Estados Unidos, cuando Obama salva a parte del sistema financiero que estaba en derrumbe a partir de las hipotecas subprime, ¿vale aportarle a un sistema financiero que quizá obtuvo réditos indefinidos en alguna instancia determinada y que ahora necesita del rescate del Estado, de todos nosotros, para sostenerlo? Lo que pasa es que el sistema financiero es una trama de relaciones que existen en donde intermedia la confianza del público. O sea, la confianza del público, que es la persona que tiene en un país avanzado casi el 100% de su funcionamiento como ciudadano bancarizado. Si su banco quiebra, es evidente que no es tan fácil trasladarlo a otro lugar y a otro banco, porque son situaciones complejas. Por otra parte, es la estructura de funcionamiento del sistema de apalancamiento crediticio de corto plazo del sistema. Entra en crisis el sistema de largo plazo, que es el mercado de capitales. O sea, los países también discuten posicionamientos estratégicos mundiales. O sea, Italia, que es un país con como dije, el tercer Producto Bruto de Europa, tiene el segundo banco más importante de Europa en importancia, que es Unicrédito, que es un banco que compró bancos alemanes, compró el segundo banco alemán, compró bancos en Francia. Es una disputa de poder territorial muy grande, y Alemania vive de colocar el 80% de su producto en exportaciones al resto de la Unión Europea. Entonces no es que Alemania puede sustituir clientes así rapidito y se me dejó de comprar España y coloco en... No, porque no tiene que desarrollar esos clientes. Bueno, hay un problema de... Y además hay adicionalmente un tema. Esos bancos viven
con una crisis tremenda, como es el caso de los bancos españoles y muchas entidades españolas, gracias a los beneficios que tienen en México, Brasil y Argentina. Las filiales en otros lados. Que aquí le dan ganancia y le van remitiendo esas utilidades para sostener allá a eso. Pero esos bancos van a una situación de reestructuración importante. Vamos un paso más allá, doctor. ¿Qué puede acontecer entonces en este marco? ¿Cómo puede evolucionar la cosa? ¿Cómo la ve usted? Yo la veo, a ver, a Europa la veo estancada y con un proceso de caída, probablemente con una discusión de cuán rápido se desembolsen los fondos, porque en la medida que se demora el desembolso de fondos, la crisis deja de ser financiera, ya es económica y se convierte en una crisis político-social. O sea, en muchos países ya la gran migración necesaria para el funcionamiento, porque ni siquiera tienen crecimiento poblacional. Italia tiene un crecimiento poblacional por debajo del crecimiento de cualquier índice normal del mundo, entonces necesita importar mano de obra no calificada y alguna calificada. Esa gente está siendo colocada en guetos hoy. ¿Por qué? Porque como están desocupados, les ocupan los colegios, les ocupan los centros de salud, les ocupan lugares que desplazan a los locales, y eso pasa en otros países. Alemania necesita importar 10 millones de personas porque no tiene gente para el futuro de los próximos 20 años. Entonces se convierte en una crisis política. Bueno, estamos entonces en una situación, si no de recesión, por lo menos de un freno o de una economía que no logra despegar. En ese marco, ¿cómo ve Argentina o cómo ve a los países? No, la recesión está estancada en Europa. Puede estar en el orden del 0, -1, está en un proceso de estancamiento con una fuerte amenaza recesiva. Imagínense que el dato positivo de hoy, que Estados Unidos generó 100.000 empleos, España va generando 100.000 desocupados por mes, y sin atisbo de correcciones. Y sin iniciativa, porque todos piensan que radicalizando salidas neoliberales van a resolver el problema. Bueno, esta es esa noticia, ¿no? La que leíamos recién, que la Unión Europea insiste en salvar a los bancos. Bueno, ¿no? Es que justamente, si dejan caer los bancos, se le arrastra salida, colas, fuga de depósitos, eso lo conocemos bien nosotros. Sí. Bueno, ¿qué hace la gente sensata en un país avanzado? Dice, llamen a gente que pasó por esta situación en México, Argentina, en Brasil, en los países asiáticos, que ya vivieron esto en el 95, en el 97, el efecto tequila, la crisis asiática, invítenlo a que den ideas. ¿Y ellos qué hacen? Van a buscar soluciones a Chicago, van soluciones a Bonn, a Berlín, donde están ajustadores profesionales. Entonces, de laboratorio, ¿no? Yo no tengo consignas, se lo digo sinceramente, es así. Para que venga un tipo y me diga que para esta persona que está con una posibilidad de vida, yo lo que tengo que hacer es decapitarlo, y la probabilidad que es peligroso. Si yo al bisturí en la sala de operaciones se lo doy a un médico, lo probable es que tenga alguna herramienta para resolver un problema. Claro. En manos de Frankenstein. Doctor, ¿y cómo ve para Argentina y en general a los países latinoamericanos, los emergentes? Yo creo que estamos en una crisis mucho más importante que la del 2008, mucho más difundida. Esta no es financiera, es económica, va a pesar sobre la economía real. Afortunadamente la Argentina ha hecho pasos impresionantes, pero hay una luz amarilla que hay que tenerla en cuenta, que es la siguiente. En el año 2008-2009, la Argentina vivió una situación, y en la transición de Néstor a Cristina, digamos, se hizo un gerenciamiento de la crisis extraordinario. Esta etapa requiere de un activismo muy fuerte, porque si bien el impacto puede ser marginal sobre la Argentina, puede haber volatilidad en el precio de commodities, puede haber problemas en vecinos como Brasil, que es un país cuya economía es fundamental no solo para Argentina sino para el resto de América Latina, y además nosotros vivimos no solo de Brasil, nosotros exportamos con saldo positivo nuestra balanza comercial a Chile, a Perú, a Venezuela, a Colombia, a Uruguay, digamos, en cifras gigantescas, gigantescas. Entonces tenemos que proteger a nuestros principales clientes. Yo creo que la presidenta en eso la tiene muy clara. Ahora requiere de un gerenciamiento de crisis importantes. Me parece que esa es la clave del momento, y además va a requerir de mucha plasticidad a la hora de pensar políticas innovadoras. Fíjese, en el momento más duro, la presidenta sacó la asignación universal por hijo. Pregúntenle a las empresas, que es una decisión social, digamos, de soberanía estatal que tomó la presidenta en su momento cuando iba a ser discutido como proyecto de ley y lo sacó como decreto. Hoy las empresas proveedoras de alimentos para consumo de clases populares aumentaron en unidades
40% de la colocación. Pregúntenle en la intimidad a un empresario por qué aumentó esas ventas. Y le van a decir, el peso de la política social influye en la canasta de comercialización de mis productos. Claro, por lo mismo que también aumentó la matrícula escolar. También, digo, es una consecuencia. La segunda cosa es que la Argentina tiene la tasa de inversión más alta de los últimos 50 años. Estamos en el orden de 24,5% del producto. Es enorme. Brasil tiene el 18, 19. No alcanza. Los 10.000 millones, 11.000, 12.000 millones de dólares que los argentinos equivocadamente compran en dólares, tendrían que volcarlo a invertir en lo que saben hacer. Pues si yo soy productor agrícola, industrial, o tengo una empresa de servicios, tengo que invertir en mi compañía, pues yo y mi familia voy a vivir toda la vida de eso, no de atesorar dólares. Pues si yo compro dólares, y esto es muy importante, probablemente para ustedes no, pero para la gente que nos escucha sí, y voy y compro dólares y atesoro dólares, cuando mañana voy, ¿qué hago con tantos dólares? Y me tengo que comprar un departamento. El tipo que me vende el departamento me va a cobrar $1.000 más el metro cuadrado, pues sabe que yo tengo los dólares y a mí me queman y me va a cobrar lo que él quiere. Yo lo que supuestamente gane protegiéndome de la inflación o de una eventual devaluación, se lo termino dando al tipo que construyó el edificio. Está claro. Cuando usted dice... ¿Está claro el ejemplo? Sí, está re claro. Cuando dice... Antes de la pregunta, le recordemos a la audiencia con quién estamos, porque si no lo escuchan. Estamos con Arnaldo Bocos, que es economista. Ese es el vasito de agua de Arnaldo. Estamos con Arnaldo, que es economista, ha sido director del BICE, miembro del directorio del Banco Nación, y la verdad que nos parece... Del Banco Central. Del Banco Central, perdón, del Banco Central de la República Argentina, y la verdad que los temas, las preguntas se nos amontonan. Digo, esa luz amarilla que dice usted que se puede encender en la economía argentina a propósito de lo que está sucediendo en el mundo y de las políticas que hay que implementar y animarse a implementar, ¿por dónde van? Digo, ¿cuáles son esas medidas concretas que habría que tomar como ejemplo? La Argentina no tiene que preocuparse si tiene más o menos superávit fiscal, tiene que ir financiándolo como se hizo hasta ahora. Estamos en una situación extraordinaria gracias a la valiente decisión, y eso lo dicen acá las empresas internacionales, los dueños de las grandes empresas de servicios públicos, que nadie hubiese imaginado que la audacia de la gran medida que tuvo la Argentina en el 2005, que fue renegociar en términos soberanos su deuda externa, llevó a que hoy el peso de la deuda real sobre el producto, que era 130, 140%, hoy sea 17%. O sea, Argentina no tiene amenaza de default por incumplimiento. Yo creo que el problema de la Argentina, generado por las calificadoras de riesgo cuando le bajan la nota a los bancos, que es una cosa absurda, no voy a entrar en tecnicismo, podría hablar horas sobre eso, pero cuando hacen esta corrida cambiaria que incentivan al pequeño ahorrista a moverse en el dólar porque va a haber superdevaluaciones, cuando incentivan temores sobre el impacto de la economía internacional, cuando hay declaraciones graves sobre la economía internacional, perdiendo de vista quiénes son nuestros socios estratégicos en el largo plazo, cuando China ya anunció hace un mes que nos va a comprar el 10% más, e India anunció que va a comprar más aceite para aquel que produce en el campo y piensa que... Cuando creen que van a bajar las commodities a valores de la década del 80, del 70, del 90, están leyendo otro... le están pasando información cambiada. Entonces, pero lo están haciendo, Arnaldo, ¿lo están haciendo por confusión o hay intereses económicos por medio? No, hay intereses locales e internacionales. La Argentina, como bien lo ha dicho Stiglitz, Rubini, Sarkozy, o sea, personas que tienen alguna influencia internacional, es un modelo a seguir. La semana pasada pasó desapercibido, yo a veces me enojo un poco con usted y con los colegas, que tal vez en este programa lo han resaltado. Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, hace una declaración diciendo: somos ignorantes frente a la crisis, el mayor experto vivo de la crisis del 29. Nosotros tenemos que aprender de los mercados emergentes, las políticas que aplicaron ante la crisis, cómo llegaron a superarla, cómo incentivaron la inversión pública, cómo lograron equilibrio fiscal y comercial. Y todos nuestros países tienen que salir a aprender los mercados emergentes. Lo dijo el miércoles, la semana pasada, Ben Bernanke en una conferencia que tuvo cero influencia en los medios argentinos. No estuvo en la tapa. Ni en los multimedios, digamos, de la oposición, ni en los multimedios oficialistas. Doctor, volviendo al tema de la crisis, usted dice que hay luces amarillas. Convengamos que la crisis, si bien en 2008-2009 nos impactó de costado, pero bueno, hubo una pérdida de empleo real, hubo un estancamiento en la economía. Y usted dice que esta es un poco más compleja a nivel internacional. Los indicadores macro de la economía argentina quizá no sean tan fuertes como en 2008-2009. Me refiero al superávit fiscal, superávit comercial, y hay un componente muy alto de subsidios, una política que, bueno, uno puede no cuestionarla, pero que probablemente... Hay que ver en su momento, digamos, sí. El superávit fiscal,
La Argentina tiene... El 2011 está jugado, el 2012 está jugado. La Argentina tiene tranquilidad para pasar y transitar por ese periodo. Ahora hay que hacer lo siguiente. Los países desarrollados que tanto nos asesoraron a nosotros en las crisis anteriores, ahora hay que decirle que ellos pasen por el Fondo Monetario. Y que el Fondo Monetario, que tiene liquidez, que tiene posibilidad de financiar, etcétera, financia Italia, Grecia, Portugal, Islandia, Irlanda, el país que sea. Nuestras economías tienen superávit comercial, tienen superávit fiscal, será menor, evidentemente. Sí, sí. Bueno, el superávit también a veces cae porque la Argentina está en un boom de consumo, se importa automotores, viene de consumo largo durable, que son generalmente colocaciones que hacen las clases medias para en lo que sería gasto de mediano y largo plazo, mejoramiento de su situación de equipamiento del hogar, cambio, como dije, de las unidades, en este caso los automotores, y eso nos genera un impacto porque nosotros producimos localmente productos de más escala, premium, en términos de terminación, desde zapatillas a autos. Sí, sí. ¿Sí? Y importamos productos de menor costo, con lo cual si crece la demanda de automotores, crece la demanda de automotores de menor precio, y esos automotores se producen fuera de la Argentina. Hablando de producción y de consumo, tipo de cambio e inflación, ¿cómo la observa en este marco? Bajando la inflación, y creo que la presidenta va a tomar un liderazgo importante después de las elecciones para que ese proceso de reducción de la inflación baje. ¿Bajando a partir de qué elementos? Es que está bajando la inflación. Uh-huh. Está bajando la inflación. Una es la inflación minorista y otra es la mayorista. La inflación mayorista está reduciéndose, digamos. Y si usted me preguntan a mí, toda inflación siempre es alta, toda inflación es destructiva, toda inflación destruye capacidad de compra. ¿Cuánto es la inflación? Depende de cada quien, digamos, es una discusión muy larga, pero es un problema internacional. Los datos hoy son que la inflación mundial crece por algo muy importante que está conectado con el tema internacional. ¿Cuál es la salida de Estados Unidos? Estados Unidos tiene un sobreendeudamiento. El Congreso le puso tope a la capacidad de endeudamiento. ¿Cómo paga la deuda Estados Unidos? Estados Unidos no va a pagar nunca la deuda, como no lo pagó en el siglo XVIII, no lo pagó en el XIX, ni el XVII, ni cuando construyó los ferrocarriles que lo financió Inglaterra. Lo va a pagar con inflación internacional. Y su tipo de cambio, con quien nosotros tenemos atado el peso, se va a devaluar con respecto al resto de las monedas. Sí. Y hay que estar muy atento a eso. No es que el peso se va a valorar con respecto al dólar, sino que el dólar se va a valorar con respecto al resto de las monedas. Y Estados Unidos va a procurar transferirle esa inflación a nuestras economías. Por eso es importante hacer sintonía fina y gerenciar la crisis, impidiendo que impacte el proceso que vaya adelante Estados Unidos. Porque quiere trasladar la crisis a la periferia, quiere trasladarla a los mercados emergentes que vinieron, digamos, surfeando la crisis tanto del 2007, 2008, 2009 y esta de ahora. Y China es el gran líder que en el 2017, 2018 va a ser la primera economía del mundo. Entonces, China, ¿qué dice cuando se sienta a discutir con los grandes países? Dice, señores, tienen problemas, ustedes no pueden pagar la deuda de Portugal, yo la financio. Y ahí levantan el caballo, porque dicen, no, ¿por qué China me va a financiar? Ya es suficiente que está financiando a Estados Unidos o Japón. Pero ojo, porque la situación de cambio del poder mundial... Yo, a veces cuando los gobernadores dicen, bueno, voy a ir a Estados Unidos, voy a hablar... ¿A qué van a ir a Estados Unidos? De la Sota está en Portugal y en España, por ejemplo. Es una pregunta que hay que hacerle a De la Sota. Yo digo, muchachos, vayan a vender a China, porque China no quiere comprarle a la Argentina commodities. China quiere comprar tecnología en la Argentina. Le sale más barato comprarla acá que importarla a Estados Unidos. Y hay que acordarse que China tiene simpatías por la Argentina, porque nosotros nunca estuvimos alineados con el imperio japonés a lo largo de la historia. Entonces es un aliado natural. Hay que decirle al público que China ya invirtió en la Argentina más de 15.000 millones de dólares. Ya invirtió más de 15.000 millones de dólares en lo que va del 2003 al 2011. Entonces es un país que tiene intereses muy importantes, además de ser un gran cliente. A alguna gente le producía temor por esa vieja enseñanza del colegio primario que teníamos de la invasión china, etcétera. Bueno. No, y el chiste de Mafalda, que si todos los chinos se ponen de acuerdo para pegar un pisotón, ¿qué le pasa al mundo? Doctor, está bueno para la lectura, pero no es cierto. Usted habló sobre que Estados Unidos, digamos, la estrategia de Estados Unidos puede ser lograr una devaluación de su moneda, digamos, quizá para estar más competitivo. Bueno, pero eso a nivel Estados Unidos y con impacto, pero en Argentina tenemos un microclima habitualmente con el dólar. ¿Cómo lo ve a futuro, en el corto plazo? Y la gente tiene una cultura de atesoramiento en dólares y eso va a continuar. Lo importante aquí es que en los próximos 10 años
empezando con el próximo mandato que seguramente va a tener la presidenta, establezca mecanismos de ahorro en pesos bien claros que incentiven el despegue. Yo fui quien desarrolló en el Banco Central el sistema de pago en monedas locales con Brasil. Así que tengo claro cómo es importante lucharle al dólar, porque eso generaba ganancias o genera ganancias a los bancos en Wall Street, que son los que operan como intermediadores del proceso de comercio, y le sacamos un gran negocio con ese tipo de cosas. Pero hay que seguir avanzando en toda clase de instrumentos que permita generar inversiones, colocaciones en dólares. Lo que pasa es que ante la inestabilidad y la carencia de instrumentos, la Argentina priorizó el desarrollo social, priorizó una cantidad de cosas. Bueno, en esta etapa es bueno ahora innovar, así como se innova en otros campos, también en la parte financiera y económica. No aconseja comprar dólares, ya lo dijo. Yo no. 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 Me acuerdo de aquella frase: el que apuesta al dólar pierde. Sí, puede ser que alguien tenga que comprar dólares para hacer una inversión en el exterior, o para pagar sus importaciones, o porque a lo mejor necesita traer dólares indirectamente para hacer una inversión en la Argentina. Y a lo mejor hay una emisión en el exterior, entonces dice, bueno, si hay alguien que está emitiendo porque va a traer dinero a la Argentina, por eso compraría dólares. Me parece que el que compra dólares... Pero si una persona me dice a mí, como un ahorrista medio, que va a comprar dólares porque quiere hacer una inversión, porque las casas cuestan muy barata en España o en Miami, le digo, está mal de la cabeza, digo, porque después le va a costar $3.000 mensuales las despensas. Me parece que la percepción, doctor, del pequeño ahorrista es que el dólar está ciertamente atrasado y que probablemente suba un poco, ¿no? Entonces por ahí compro ahora porque supongo que va a subir algo. Sí, pero después no vuelve peso. Después con esos dólares va y compra el auto, y el vendedor del auto, que sabe que tiene los dólares, se lo sobrecarga un 30%. Y vamos más a cuestiones de la micro. Pero como además era próspero que compró los dólares, porque lo hizo con la cosecha de soja, y no lo digo mal, lo digo bien, y me gusta que le pase eso, no le preocupa. Porque dice, bueno, yo pensé que la soja iba a costar tanto y ahora cuesta tanto, es un 25% más. Definitiva no lo estoy pagando. ¿Brasil cómo va a salir con el real? ¿Cómo lo ve eso? Es largo. Brasil quiere tener la moneda, como el yuan quiere ser la moneda de la nueva moneda emergente, Brasil quiere tener su moneda como moneda, digamos, de pago internacional. O sea, ¿y eso qué significa Brasil en la práctica? No va a ser locura, no va a dejar que vaya a cualquier lugar. Va a fluctuar en los valores que está hoy. Sí. La preocupación es cuando pase como en diciembre del 2009, si está arriba de 2.40. Con 2.40 ya para asustar. Recordemos que estaba a 3.70 el real. En alguna oportunidad. El dólar estaba a 3.70 cuando nosotros lo teníamos a 2.85, 2.90. Estaba a 3.70. O sea, se fue a 1.45. Doctor, y cuestiones más de la microeconomía, yo supongamos estoy en una situación, ahora quiero sacar un crédito. Están subiendo las tasas. Preelectorales. Claro. Digamos, hay que seguir pensando en los proyectos. Cuando a uno viene gente, clase media, sectores que dice, bueno, yo vendí un auto, estoy haciendo mi comercio, inviertan lo que saben. No inventen, porque después, cuando se hacen estas cosas locas, ya sabemos de Martínez de en adelante que cualquiera que se mete en la bicicleta financiera termina perdiendo. El costo del crédito... O sea, esto es negocio para 5 bancos. ¿El costo del crédito debería bajar? Y esto es un problema, digamos. Interés, está subiendo de a poquito. Va a subir más. Probablemente después de las elecciones baje. Pero recuerden que en Brasil tomar financiamiento cuesta 30%, 25% por una empresa, 28%. Es más alto que en la Argentina. Está bien. ¿Sí? Con una inflación más baja. Claro. Insisto, usted habló de la luz amarilla y de las medidas que había que animarse a tomar. En lo concreto, digo, el combate a la inflación es una de ellas. Probablemente. La otra es claramente incentivar la inversión. ¿Cómo? La Argentina necesita tener un banco de desarrollo industrial. Necesita. Estatal y privado, pero tiene que tenerlo, tiene que impulsarlo. Yo creo que la presidenta está consustanciada. Y luego tiene medidas de política de inversión doméstica. Nosotros tenemos sistema de trenes para transporte de cargas, que es fundamental, Belgrano Carga, que implica una inversión muy importante. Tenemos sistemas eléctricos, sistema gas. En electricidad hemos ya hecho un empalme, digamos, entre consumo y oferta eléctrica. Estamos acercándonos a una estación muy importante y va a seguir creciendo. Lo mismo hay que hacerlo en gas, y en el desarrollo más grande de la Argentina, rutas. Está todo colapsado. O sea, la gente común cree que la Argentina no tiene trenes porque está el dicho famoso, Moyano lo impide. La verdad que le estamos asignando un poder que Moyano no tiene. Él mismo en la intimidad se debe estar matando risa. Si así ocurriese,
la cantidad de crecimiento del transporte físico argentino de mercaderías y personas es tan grande en los próximos años, suponiendo que la Argentina en 10 años o en 6 sube un 50% la producción física granaria, de carnes, industrial, etcétera, no hay posibilidad de transportarla en las rutas. Entonces hay que desarrollar sistemas de autovías por todo el país, pero justamente para mover automotores y para mover camiones y obviamente los trenes. El tren más importante que se está invirtiendo, digamos, es Belgrano Cargas, pero seguramente que une 14 provincias con todos los países limítrofes. Están reclamando porque lo tenemos que llevar a la TV. Estábamos hablando con el doctor Arnaldo Bocos, economista, y quien tenga interés en escucharlo más tranquilamente, con más tiempo y dentro de una cosa más ordenada. No, porque ha sido desordenado, porque la verdad que teníamos ansiedad por preguntar muchas cosas. Esta tarde va a estar dando en el auditorio de Radio Nacional, el recuperado auditorio de Radio Nacional, a las 18 horas, Colón y General Paz, va a estar dando una charla que se llama La crisis internacional, solvencia e independencia para abordarla. Así que le queremos agradecer a Arnaldo. Tengo una última antes que se vaya. Le hacemos la última. Hoy a las 18 horas, General Paz y Santa Rosa, auditorio de Radio Nacional, va a estar hablando sobre la crisis internacional. Más allá de los resultados que se prevén y de las elecciones del 14 de agosto, ¿usted ve a alguien en la oposición que mínimamente se acerque a dar en la tecla sobre lo que hay que hacer con la economía del país, o no? Desafortunadamente nadie. Me gustaría que hubiera más debate. ¿Usted cree que no hay un debate serio, digamos, que es solamente posicionarse para darle la razón a un determinado grupo, a un determinado sector y nada más? No veo a nadie. Esto no quiere decir que no haya personas inteligentes, los economistas de la oposición. No veo a nadie, los veo demasiado ideologizados y con un discurso político inconsistente, precisamente porque saben que, como el caso de González Fraga, que si usted escuchan atentamente a González Fraga sin pasión, va a ser exactamente lo que yo dije. Es más, en el cuarto oscuro dudo si no va a votar por Cristina, porque en realidad lo que dice es exactamente lo que está haciendo la presidenta. Doctor Arnaldo Boco, muchísimas gracias por este diálogo con Radio Universidad, hablando sobre todos los temas que está viviendo la economía mundial, cómo puede afectar eso a Argentina, el panorama que se viene. Le agradecemos mucho una vez más, lo esperan en Canal 10 para seguir hablando de lo mismo. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo y gracias por las preguntas, y la verdad que da pasión, pero también da pasión la calidad de las preguntas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Buen día.